Enfoques sociológicos para el estudio de la educación. En este trabajo, Ibarrola revisa los autores que más se destacan respecto a los programas universitarios de sociología de la educación, para analizar los diferentes enfoques sociológicos con el fin de determinar qué posición de clase se alcanza este conocimiento y para qué se usa. Se puede distinguir tres grandes corrientes dentro de la sociología de la educación: la dominante, la crítica y la emergente. En cuanto a la dominante, se vincula orgánicamente a la manera de ver de las clases dominantes e intenta mantener la hegemonía. En cuanto a la crítica, cuestiona, desenmascara las falacias teóricas desde la posición de clase. Y la emergente, que busca desarrollar alternativas para que la educación favorezca el cambio social. Esta distinción debe hacerse con base en el contenido teórico y empírico de los principales conceptos: sociedad, educación, cambio social y el papel de la educación para este cambio social. En cuanto a las características de la sociología dominante, es posible distinguir entre la sociología dominante en la metrópoli y en los países dependientes. Respecto a la metrópoli, por lo general, dentro de la sociología de la educación, se sobreentiende el concepto de sociedad y no se cuestiona. Sin embargo, cuando percibimos que en una sociedad hay un aumento de productividad para tener un mejor nivel de vida, esta se concibe como una sociedad racional y democrática. ¿Por qué? La característica de racionalidad está dada porque el proceso productivo de la sociedad industrial responde a una división social del trabajo, división necesaria que se hace cada vez más difícil mantener por el avance tecnológico. En cuanto a la característica democrática, está dada porque todos tenemos las mismas oportunidades de desarrollarnos y adquirir el conocimiento necesario para desarrollarnos en la producción industrial. La sociedad está dividida en estratos socioeconómicos funcionalmente ligados entre sí, ya que todos los trabajos son necesarios para la sociedad. Los estratos sociales se distinguen entre sí por la distribución desigual de bienes, servicios y prestigios, la cual, a su vez, da una recompensa justa pero desigual a las diferentes responsabilidades sociales y los distintos requerimientos de habilidades y preparación que exigen las distintas posiciones laborales. Por ejemplo, por eso es que no gana lo mismo un senador que un doctor. Las responsabilidades en su función como los requisitos son distintos. Cuanto más complejo sea el trabajo, mayor sueldo tendrá. De esta conceptualización de sociedad industrial, racional, democrática, se desprenden los parámetros que norma la educación: eficiencia y calidad, lo cual aumenta la productividad dentro de este sistema y nos da una forma de evaluar la actividad social. Por otro lado, cabe mencionar la definición de educación en lo que Durkheim ya se había referido. La define como la acción que ejercen las generaciones adultas sobre las más jóvenes, lo que conlleva a ver a la educación como un proceso de socialización, continuidad histórica e integración de preparación para roles específicos que son necesarios dentro de una sociedad industrializada. Esto con el fin de que existe un desarrollo progresivo de la misma. Según Parsons, este sistema escolar es el primer momento en el que el ser humano se desprende de la relación familiar y pasa a ser independiente, a aceptar sus propios compromisos. Destaca que el niño, antes de ingresar a la escuela, es diferenciado sobre bases biológicas, como por ejemplo el sexo, la edad o la generación. Cuando ingresa a la escuela, al desarrollar habilidades y capacidades, adquiere una identidad en la estructura social. Esto generará posteriores críticas a la educación. Según Ibarrola, se critica el sistema escolar por tres cuestiones. Por un lado, por su desajuste con el sistema productivo. En segundo lugar, por el atraso en los contenidos educativos con relación al avance de la investigación y la ciencia. Y en tercer lugar, por su incapacidad para la transmisión de las habilidades para la supervivencia del todo social hacia las clases sociales económicamente inferiores. Estas fallas en el sistema existen por la relación que hay con la escuela positivista, la cual considera que todo se puede fraccionar y medir, lo que nos lleva como sociedad
olvidarnos de los individuos y a pensar en el deber ser, lo que da como resultado una gran desigualdad social. Respecto a la sociología dominante en los países dependientes, aquí el concepto clave es de subdesarrollo, como característica de la sociedad. En este sentido, las características de estos países están dadas por la tasa de productividad muy inferior, determinada por una estructura agraria de subsistencia y muy poca industrialización. La comparación entre países desarrollados y subdesarrollados lleva a la conclusión a que el desarrollo se dio en etapas desfasadas, es decir, en los países desarrollados se adelantaron en el tiempo, como que evolucionaron más rápido que los demás países, que van creciendo pero paulatinamente. La meta del desarrollo es la sociedad industrial, y para lograr este desarrollo económico hay ciertos prerequisitos que deben cumplir los países subdesarrollados. Por un lado, aspirar a un mejor nivel de vida, por medio del ahorro, acompañados por un fuerte sentido de responsabilidad social y laboral. Por otro lado, una gran adaptabilidad de la técnica en el trabajo, capacidad ejecutiva, diligencia, impulso y disciplina. Aquí será el sistema escolar el que deberá cumplir la función de formar la mano de obra para que obtenga la disposición económica y la capacidad ejecutiva que son necesarias. Resumiendo, la racionalidad de la sociología dominante está fundamentada en el tipo de sociedad que conceptualiza. Esto es, una sociedad industrial, racional y democrática, en la que para sobrevivir debe darse una división necesaria y jerárquica del trabajo que implica distintas posiciones sociales, todas ellas necesarias, objetivas y racionales, que requieren de un distinto grado de preparación y distintas habilidades para su desempeño. Esta conceptualización de la sociología dominante se transmite en los países dependientes a través de la conceptualización de su sociedad como una sociedad atrasada en la que la industrialización no se da porque no han existido los factores humanos para el desarrollo, que se lograrán mediante la educación. Toda esta racionalidad de la manera de ver de la burguesía en torno a la conformación y desarrollo de la sociedad y el papel que juega la educación se transmite a todos los estratos sociales, concretamente a través de los intelectuales. Respecto a la caracterización de la sociología crítica, en este enfoque se cuestiona sobre la concepción de sociedad. Para esto hay dos conceptos importantes. Por un lado, la sociedad dividida en clases, y por otro, el concepto de dependencia en los países latinoamericanos. Se entiende por sociedad dividida en clases a la sociedad conceptuada como un conjunto de relaciones sociales que se establecen entre las personas para la producción y reproducción de su vida social. El concepto de sociedad se presenta como una realidad heterogénea y estratificada por las diversas clases sociales, integrada a través de la hegemonía política, económica y cultural. En los países latinoamericanos, el concepto de sociedad dividida en clases está relacionado con la idea de dependencia. Esta dependencia tiene un origen histórico violento, por ejemplo, por la colonización de los países dominantes. Actualmente implica una relación de acatamiento entre países formalmente independientes y estados altamente industrializados. Ambos conceptos permiten explicar la situación de las formaciones sociales latinoamericanas. Desde comienzos del siglo XX, los países latinoamericanos pudieron desarrollarse de manera autónoma debido a diferentes crisis que pasaron los países avanzados hasta 1950, que fue cuando estos últimos se recuperaron tras pasar la Segunda Guerra Mundial. Aquí, lo que hace la diferencia es la industrialización, controlada por la inversión directa dentro de cada país latinoamericano. Debido a que cada país se maneja de manera distinta por diversos factores sociales, culturales y económicos, tenemos que estas naciones coexisten distintos modos de producción. Tenemos el sector moderno, el gubernamental, el autónomo y de subsistencia, que determinan las clases sociales de estos países. Tenemos que el sistema productivo
pasa a verse como una división técnica y social del proceso productivo en la que la jerarquización implica por un lado poder y acumulación y por otro explotación y subordinación de la fuerza del trabajo. Esto determina las características de las enormes desigualdades en condiciones de vida, material e inmaterial, de las distintas clases sociales en estos países y evidencia la complejidad del acceso a la escolaridad a las clases más bajas. El concepto de educación se vincula a los aparatos ideológicos del Estado, ya que se centra en la crítica a la concepción funcionalista del sistema educativo, es decir, a la representación ideológica de la escuela que presenta igualdad de oportunidades escolares cuando en realidad ocultan la realidad de sus contradicciones. Es un aparato ideológico del Estado porque genera desigualdades sociales, ya que los más escolarizados participan en el desarrollo tecnológico y por lo tanto obtienen mejores puestos, por lo que concluye que la educación no interviene en la transformación de la sociedad, sino que reproduce una y otra vez en el mismo tiempo de la estructura de la clase dominante. En cuanto a las características de la sociología emergente, se piensa a la educación no solo como práctica, sino como un proceso mediante el cual los sujetos adquieren una visión del mundo que les permite relacionarse con el contexto que lo rodea. Es decir, el conocimiento del proceso educativo es más amplio y vinculado con la realidad y busca una verdadera ciencia en las clases dominantes de una acción liberadora en oposición a las respuestas educativas de la ideología de la clase dominante. La autora finaliza con un enfoque necesario. Ella plantea que debe haber este enfoque donde busquen las características propias de la educación como un fenómeno en que interactúan distintas dimensiones para explicar la compleja relación educación-sociedad y además seguir investigando sobre esta relación para poder aproximarnos a la realidad. Por último, le voy a dejar una reflexión que forma parte de la fundamentación de este trabajo.